¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia de alimentos por un determinado tiempo, según lo propuesto por el individuo que se ha consagrado durante ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Existen distintos tipos de ayuno. Hay personas que ayunan desde la mañana hasta el mediodía. Hay personas que ayunan desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay personas que ayunan 3 días, 4 días, según lo que el Espíritu le ministre. Pero ¿por qué nace el objetivo? ¿De dónde nace la razón de hacer este video? Porque mucha gente nos comenta y nos escribe: he estado ayunando y no he visto los resultados. ¿Por qué siento que ayuno y no puedo ver lo que estoy haciendo? No puedo ver el motivo por el cual he estado ayunando. O otros preguntan: ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué es el ayuno? Lo primero es que vemos en la palabra que el ayuno es una herramienta espiritual. El mismo Cristo así lo dijo cuando en una ocasión algunos discípulos no pudieron echar fuera un demonio y él le dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración, dando a entender que más que una simple abstinencia de alimento, el ayuno es una herramienta espiritual que causa efectos en el mundo espiritual. Pero ¿por qué muchas personas usan esta herramienta pero no pueden ver los resultados que esta herramienta está supuesta a proveerle o a darle al momento de practicarla? Te voy a dar algunos puntos fundamentales que te van a servir de bendición para que cuando ayunes puedas hacerlo correctamente. En Mateo capítulo 6 versículo 16, Jesús se encuentra reprendiendo a los fariseos y le dijo que cuando ayunaran lavaran sus rostros para no desnudar, para no denotar cuando ellos estaban ayunando. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos ver acá es que el ayuno es algo íntimo para estar en plena comunión con Dios. El ayuno no es algo de lo cual debes compartírselo a muchas personas. Y hay personas en el primer punto que quiero tocar del error que han cometido al momento que van a ayunar, de compartirlo con otro, de hablarlo con otro, de hacérselo saber a otro, de decirle a la gente: voy a ayunar 3 días, voy a ayunar 2 días. El ayuno es algo personal entre tú y Dios, porque Jesús en este mismo texto bíblico le hace entender que si ellos ayunan dándoselo a conocer a la gente, esa sería su respuesta. Y hay personas que por desconocimiento y otros porque tal vez ignoran esta parte o entienden que eso no va a repercutir en su ayuno, lo practican y lo comentan con otras personas. Cuando te propongas ayunar para Dios, tienes que entender en primer lugar que el ayuno no es cualquier cosa, que es una herramienta espiritual que te va a conectar con el mundo espiritual, que es una herramienta dada por Dios a nosotros los creyentes para vencer en muchas áreas de la vida y aún para tener victoria en contra de las huestes espirituales de maldad. Jesús le está diciendo: cuando ustedes ayunen, laven su rostro para que no desnudéis, en pocas palabras, para que no den a conocer, para que la gente no se entere cuando ustedes estén ayunando, puesto que el ayuno es algo particular, forma parte o debe formar parte de tu intimidad con Dios. Es algo a sola, algo privado. Otro error que comete mucha gente hoy en día antes de ayunar es que usted tiene que entender que el ayuno es para estar en plena comunión con Dios, para que puedas ver al 100% los beneficios y que el ayuno que te has propuesto hacer cause el efecto. En primer lugar, no puede haber enojo al momento de ayunar. Tienes que estar en plena comunión para que no haya interrupción, y esa conexión que provoca el ayuno entre el individuo y su creador no sea obstaculizada por ninguna condición espiritual. Número 2, no puedes tener entretención. Por eso es que el ayuno es abstinencia, porque el objetivo del ayuno, más que todas las cosas, es restarle fuerza a la carne para que el espíritu cobre fuerza y domine por sobre la carne. Yo conozco casos de personas que ayunan y tú lo ves con tablet, se ponen a ver televisor. Tienes que ser en plena comunión con el Espíritu Santo de Dios para que puedas ver los resultados del ayuno y puedas tener control
contacto con Dios. ¿Por qué? Porque cuando un individuo, cuando estamos ayunando, se crea una sensibilidad espiritual, surge una sensibilidad. El ayuno hace sensible. Por eso, cuando una persona dura mucho tiempo sin ayunar, puede que pierda la sensibilidad para con Dios, porque el ayuno es la herramienta que hace que la carne mengue, le resta fuerza a la carne para que la vida del espíritu sea notoria. Hubo una anécdota que me marcó, que dije voy a traerla cuando hable sobre el ayuno, y es que un señor tenía 2 perros y él lo echaba a pelear. Y él siempre ganaba porque él apostaba. La gente no sabía que él era el dueño de los perros. Y le preguntó a alguien cuál es la clave para que tú siempre ganes. Y él le decía, cuando quiero que uno gane, alimento más al otro. Y cuando quiero que uno pierda, alimento menos el otro. ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota? Que a quien alimentes más es que va a ganar. Se supone que el ayuno es para tratar de desconectarse, de desintoxicarse, de perder contacto con las cosas que cotidianamente nos desconectan de la presencia del Señor. Tenemos en la Biblia cantidades de ejemplos de hombres que ayunaron. Vemos el caso de Elías, que dice que ayunó 40 días hasta llegar a Oreb. Vemos el caso de Josafat, que cuando el rey lo estaba atacando de Asiria, dice que oró y ayunó delante de la presencia de Dios. Vemos en el caso de la reina Esther, cuando el decreto de Mardoqueo dice que ayunaron por 3 días, se abstuvieron de las cosas que estaban haciendo para que no hubiera una interrupción en el clamor, en el gemir, y que Dios pudiera ser acepto como una ofrenda de olor fragante ante su presencia. El ayuno que ellos estaban haciendo delante de Dios. Tú que vas a ayunar, tú que te gusta ayunar, tú que quieres aprender a ayunar, cuando estés ayunando no lo compartas con nadie. Tiene que ser algo particular. Tráncate, enciérrate en un lugar donde solo estén tú y el Eterno, y que nada ni nadie pueda obstaculizar esa comunión, esa conexión que se supone que debe de tener un individuo, un cristiano, cuando está en ayuno consagrado delante de la presencia del Señor. Desconéctate. Lo más recomendable es que si vas a ayunar por días, por hora, sueltes el teléfono, sueltes el televisor, y que solamente tengas contacto con la frecuencia del cielo para que puedas escuchar la voz de Dios. Por medio del ayuno las cadenas se rompen. Por medio del ayuno se produce liberación. Por medio del ayuno milagros han ocurrido. La iglesia primitiva descubrió el secreto del ayuno y de la oración. Se mantenían unánime, encerrado en un aposento sin ninguna interrupción que evitara la conexión y la comunión plena con el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que se nos han acercado haciéndonos las preguntas, pero ¿por qué yo ayuno y no tengo el resultado? Y hay otros que ayunan y automáticamente el cielo les responde, porque no se trata simplemente de la abstención de alimento, sino de abstenerse de todas aquellas cosas que pueden dañar, desconectarte, evitar que tengas una comunión plena con el Espíritu Santo de Dios. Cuando estés ayunando, si algo vas a buscar, tienen que ser himnos espirituales que te conecten más a la presencia de Dios, que te acerquen más a la presencia del Señor, que te ayuden a desconectarte. Otra de las cosas que produce el ayuno es una desintoxicación espiritual del día a día. Estamos sobre todas las cosas en una fecha donde, empezando el año, la gente acostumbra a ayunar como para darle las primicias a Dios, para comenzar un año desintoxicado, conectado a la presencia del Señor, para que el resto del año tengas una visión más clara de lo que Dios tiene para ti. En el ayuno los dones se activan. Por medio del ayuno la sensibilidad espiritual llega para poder escuchar la voz de Dios. Por medio del ayuno se activa lo profético. Hay personas que lo que no ha provocado un consejo para ver un hijo cambiar, lo ha provocado un ayuno bien hecho, y como lo manda la palabra, en plena comunión
conectado con el Espíritu Santo de Dios, sin que nada te interrumpa, sin que nada te desconecte, solamente escuchando la voz de Dios para que puedas obtener la victoria. Moisés ayunó 40 días para poder recibir la palabra de Dios, la ley de Dios, porque cuando ayunamos, nuestros sentidos espirituales se activan, escuchamos la voz de Dios, tenemos visiones, lo profético se activa, tenemos un poder sobrenatural que nos envuelve, que cambia nuestra vida espiritual, revive la vida espiritual. En el ayuno hay avivamiento, fortaleza. Por ende, te dejo estos consejos. Si te propusiste ayunar, conságrate para el Señor, apártate de todo lo que puede entretenerte y recuerda que el ayuno es algo que forma parte o está llamado a formar parte de tu intimidad con Dios, que tienes que ser entre tú y el Padre para que puedas ver los resultados del ayuno que te has propuesto hacer. Si este video te ha sido de bendición, compártelos con otros para que más personas puedan entender el significado del ayuno, que va más allá de simplemente abstenerse de alimentos, de simplemente apartarse de no comer ciertos alimentos. Es apartarse de todo aquello que puede evitar una comunión plena con el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones.